seguridad de salvación. Este es el tema de hoy, la seguridad de la salvación. Quiero empezar primero citando el Salmo capítulo 3, versículo 8, que es una frase que pudiéramos usarla siempre como un eslogan. La salvación es del Señor. Allí dice la salvación es de Jehová, pero esa frase se ha usado mucho para ponerle como el sello a las doctrinas de la gracia. La salvación es del Señor, dando a entender que no es del hombre, que no le pertenece al hombre en cuanto a el origen y desarrollo de la salvación. La salvación es segura porque es del Señor. Y en este punto de las doctrinas de la gracia, yo le puse seguridad de salvación, pero el título más popular es la perseverancia de los santos, o también se conoce como la preservación de los santos. Popularmente a este punto se le conoce como, o ha surgido una frase como que la salvación no se pierde. Esta es como la frase que más ha levantado contienda y debate, porque sí, nosotros creemos que la salvación no se pierde, no se puede perder. Debemos recordar primero que las doctrinas de la gracia tienen un orden lógico. El primer punto lleva al segundo y así sucesivamente. Así que si el hombre está depravado totalmente, como es el primer punto, entonces el hombre no puede salvarse por sí mismo. Esa es una premisa muy clara. Luego, si Dios es quien escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para salvar, pues Él mismo entonces los guardará hasta el final. Esas son premisas lógicas. Es decir, no podemos pensar que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo a los hombres y luego el hombre en el camino se pierde porque no fue capaz de perseverar él mismo en la fe. Eso sería contradictorio con la salvación que pertenece solo a Dios. Esta doctrina nos enseña que todos los verdaderos creyentes escogidos en Cristo perseverarán en la fe hasta el final de sus vidas porque son preservados por la gracia sustentadora de Dios. Los verdaderos creyentes perseverarán hasta el final. Y esto ha levantado una pregunta, o muchas preguntas, pero la pregunta común es, ¿puede un creyente perder la salvación? Los que creen que sí, los que afirman que la salvación se puede perder, tienen el mismo problema de interpretación de los dones de Dios y tienen el mismo problema de interpretación del llamamiento eficaz o de la elección incondicional. Los que dicen que sí se pierde, realmente ellos lo que quieren es de buena intención, porque eso es lo que se puede leer. En su buena intención, ellos quieren responsabilizar al hombre 100% de la salvación para librar a Dios de cualquier responsabilidad. O sea, esa es como la intención. Porque ellos dicen, si la salvación se pierde, entonces la responsabilidad sería del hombre, porque el hombre fue el que decidió por sus propios medios apartarse y Dios libra su responsabilidad. Y así quieren entonces, de buena intención, librar a Dios, pero el problema, vuelvo a decir, es el mismo, el problema de interpretación de los dones de Dios, del llamamiento eficaz, de la depravación total. La preocupación de ellos es porque ponen el énfasis es en la fe del creyente, como si fuera la fe del creyente
una obra del creyente. Ahí es donde radica el principal problema. Porque si el creyente se aparta de Cristo, del Evangelio, se pierde y muere en su pecado, entonces esa fe el hombre la hizo a un lado, como si la fe del hombre fuera una obra del hombre. Y ese es el principal problema. En lugar de poner énfasis en la fe del creyente, deben exponer el énfasis es en la gracia de Dios, de principio a fin. La salvación entendemos por la Biblia que es por gracia, dice la palabra en Efesios 2, por medio de la fe, y esto no de nosotros, dice Pablo claramente, sino que es un don de Dios. Entonces, es por gracia, la fuente de la salvación es la gracia, y hay un medio, la fe. El medio para llegar a la gracia es la fe. ¿Y de quién es la fe? Pablo aclara, no es de nosotros, es un don de Dios, y aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, por ningún motivo podemos pensar que la fe que nos lleva a la gracia es nuestra, por ningún motivo. Eso es lo que debemos resolver, tener muy claro. En Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, volviendo al texto que estuvimos tratando hace 8 días y hace 15 días creo, vamos a mirar allí lo que es la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El énfasis en este versículo no debe estar en la frase todo aquel, porque ese versículo o esa expresión no está haciendo referencia particular. Es decir, no se está refiriendo a cada hombre que ha existido en esta tierra. Si nos regresamos unos versículos atrás, Juan viene tratando sobre Jesús como el único que puede hacernos nacer de nuevo. Y en el versículo 13, 14 y 15 cita el Antiguo Testamento y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego introduce la referencia pactual, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión mundo es una palabra que dentro de la cabeza de los judíos no cabe, porque el pacto fue hecho a Abraham y a su descendencia. Y así lo entendían radicalmente los judíos. Es Abraham y nuestra descendencia, o sea, nosotros los judíos, así lo veían ellos. Pero estudiando ya algunos textos hemos visto que Pablo le dice a los Gálatas que la referencia a su descendencia no es como si hablase de muchos, sino de uno. Dice, y a tu descendencia, a tu simiente, y esa simiente es Cristo. Y con eso entonces Pablo quiere romper el esquema que los judíos tienen en mente de que la salvación es solo de los judíos. Y entonces Juan en el versículo 16 dice que así como la serpiente en el antiguo pacto fue levantada para que los judíos que miraran la serpiente eran sanados, ahora en el nuevo pacto, todo aquel, haciendo referencia no solo a los judíos, sino a ¿quién? A todo el mundo. Todo el mundo significa todas las naciones. Entonces, luego lo que dice Juan, para que todo aquel que en él cree, no está haciendo referencia particular, sino una referencia pactual. Es decir,
el nuevo pacto no es solo para judíos, sino para judíos y gentiles. Ahora, el énfasis no debe estar en todo aquel, como si la teología bíblica fuera antropológica, es decir, como si la teología bíblica se centrara en el hombre. La teología bíblica es cristocéntrica, es decir, se debe centrar es en Cristo. Y por eso el énfasis debe estar no en todo aquel, porque ya vimos que todo aquel está depravado totalmente y no puede salvarse por sí mismo. Entonces debemos mirar y hacer énfasis es en el verbo creer, para que todo aquel que en él cree. Y entonces la pregunta sería, ¿creer es un don o es una obra? Si vemos esa frase, todo aquel, como si se estuviera refiriendo a cada hombre en particular, entonces el creer sería una obra de cada hombre en particular. Cada hombre en su libre albedrío decidió creer. Entonces eso sería una obra de cada uno en particular. De hecho, así hablan los hombres que no conocen a Dios. Yo me acuerdo un amigo de Julio que ya murió, que mantenía los tangos, él decía, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Y siempre el hombre habla así, yo tengo mucha fe para eso, yo tengo fe. Y el hombre piensa que la fe es algo que él por dentro tiene que sacar, como que tiene que hacer fuerza y concentrarse para que las cosas sucedan. Si lo vemos así, entonces pertenece al libre albedrío como una obra del hombre y esto es una clara herejía. ¿Por qué? Porque roba la gloria a Dios. Por eso Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto entra a contradecir todas las escrituras. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros. Así que entonces debemos mirar el creer como un don de Dios, como nos enseña la palabra. Creer es un don de Dios, es una dádiva de Dios. Y eso nos enseña entonces que la salvación es segura, que la salvación es por gracia y que la salvación no se puede perder, porque es un don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Y ese creer implica todo el paquete completo de la obra de redención. Es decir, la victoria está segura, la victoria está garantizada. Dice Juan, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence nuestra fe, pero siempre teniendo claro la fe como don de Dios. Los creyentes a menudo dicen, cuidado que puede perder su salvación. Eso se repite mucho dentro de las iglesias de teología dispensacional, ¿cierto? Ojo hermano, que pierde su salvación. O el predicador, eso lo puede llevar a perder su salvación. Y siempre amenazan diciendo que la salvación la puede perder. La pregunta sería, ¿y por cuál pecado entonces se puede perder la salvación? Si manejamos esa posición de que la salvación se puede perder, ¿por cuál pecado? ¿Por cuál? Primera de Juan 1, versículo 8, nos dice Juan, el apóstol, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, está diciendo Juan el apóstol, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está
en nosotros. Entonces, los que afirman que la salvación sí se puede perder, volvemos a hacer la pregunta, ¿por cuál pecado se puede perder? Juan es uno de los que primero dice, somos pecadores. Y él como apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Cuando se confronta a alguien con esta postura y se le pregunta esto, ellos dicen que el creyente, la persona que está en Cristo ya no peca, ya no puede pecar, ya no peca. Y citan un texto, el que leímos hace 8 días. Ya no peca. Y Juan dice, tenemos que confesar nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces ellos prácticamente se presentan como alguien que ya no comete ni un solo pecado. Ellos son impecables y eso es totalmente falso. Entonces, si se le pregunta a alguien y usted entonces no peca, alguno entonces más honesto dirá, sí, pero ¿qué? ¿De qué manera peca? O simplemente peca diferente a otro. Porque el pecado de otro es diferente al suyo, igual es pecado. El problema es que quieren categorizar los pecados. Entonces, este pecado me haría perder la salvación, pero este no. ¿Cuál sería el que me haría perder la salvación y cuál sería el que no me haría perder la salvación? ¿Qué dice, hermano? Bueno, la salvación no se pierde Se bloquea. La salvación no se le pierde a un cristiano, ¿no? ¿Cómo se bloquea? La salvación a un cristiano no le pierde. Pero si ese cristiano sigue y aún hablando... La seguridad de la salvación no significa que alguien que persevera en el pecado igual va a ser salvo. Eso no significa la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Quien es salvo perseverará en santificación, porque no se deleita en el pecado. Por ejemplo, Pedro fue escogido, sí, pero luego Pedro negó a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Se arrepintió. ¿Volvió a pecar Pedro de ahí en adelante? Sí. Y Pablo lo señaló y lo reprendió de hipócrita, de falso. Volvió a pecar. ¿Y los demás apóstoles volvieron a pecar? Sí, volvieron a pecar. Pecado, un pecado. ¿Cuál es la diferencia de ellos, de los apóstoles, de los discípulos? A diferencia de Judas. Que se arrepintieron y Judas no se arrepintió. Esa es la diferencia. Es decir, un borracho, un ladrón, un homicida, si muere así, va al infierno, como dice el hermano. Pero el pecado, el creyente, va a seguir pecando igual. De pronto no borracho, no ladrón, pero sí otras cosas. Pero es igual de pecador. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros somos pecadores arrepentidos y los impíos no son pecadores arrepentidos. Es la única. Algunos entonces dicen, pero yo conocí a alguien que creyó, se bautizó, hasta predicó y se descarrió. Entonces, ¿qué pasó ahí? La respuesta es, nunca tuvo la salvación. Juan lo dice de una forma más clara. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Habrían permanecido. O sea, los verdaderos creyentes siempre van a permanecer. Los que salen no eran. Es algo muy sencillo y lógico. Y lo mismo dijo Cristo. En aquel día muchos me dirán, predicamos, profetizamos, hicimos milagros, pero yo no los conocí. O sea, hicieron estas cosas, pero no eran escogidos, no eran verdaderos creyentes. Entonces, nunca tuvo la salvación. Y un ejemplo de ello fue Judas. Judas nunca fue salvo, nunca tuvo la salvación. Él hizo todo eso de lo que hablamos, de que predicó,
hizo milagros, él participó de los dones, pero nunca fue salvo. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Juan capítulo 17, versículo 12. Miren, esta verdad tan dura y tan cruel. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ellos son los discípulos, está Cristo orando al Padre. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. Ninguno. O sea, ninguno es un absoluto. Sino el hijo de perdición. ¿Y quién es él? Judas, para que la escritura se cumpliese. O sea, Judas fue escogido para perdición haciendo ese papel. Entonces Dios es responsable del pecado de él. No, el hombre es responsable desde que nace, porque el hombre es pecador. Si el pecador se arrepiente, entonces Dios está concediendo su gracia al pecador. El hombre es responsable. Si se pierde, porque él es pecador. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, no es que Dios fue responsable de la condenación de Judas. Simplemente él ya así no hubiera hecho ese papel de entregar a Cristo, él igual se hubiera perdido. Fue escogido, como dice Pablo a los romanos, fue un utensilio vil, usado por Dios para ese uso. Hechos capítulo 1, versículo 19 y 20. Allí nos dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y está hablando del lugar donde se ahorcó Judas. Y el versículo 20 cita el Salmo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea, todo eso ya estaba decretado. Lo que Judas iba a hacer ya estaba decretado, ya estaba escrito. Entonces, por eso Judas nunca tuvo la salvación, nunca fue salvo. Fue un instrumento que Dios usó dentro de los discípulos para hacer esta labor, para hacer esta tarea. Recuerde, la soberanía de Dios es el tema más profundo que puede haber y es el tema que nosotros debemos estudiar. Porque la soberanía de Dios, cuando no se entiende, se divorcian muchas cosas de la Biblia con la realidad. Entonces vimos ahí prácticamente la elección y lo que estaba ya decretado sobre Judas. Para finalizar, vamos a mirar algunos textos que nos afirman la seguridad de la salvación. Son varios, vamos a ir rápidamente. Vamos a iniciar en 1 de Pedro 1:3, que fue el texto que tomamos, sobre todo el versículo 5, 1 de Pedro 1:5, donde nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios es el que nos guarda. Amén. Filipenses 1:6. Lo tenemos. Estando persuadidos de esto, convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta la venida de Cristo. Si Dios fue el que comenzó la obra en un creyente, Él la perfeccionará hasta el final.
sea, Dios lo guardará hasta el final. Guardará, volvemos a lo mismo, no significa que ese creyente de aquí a acá no va a pecar, sí va a pecar, no va a perseverar en el pecado, se va a arrepentir. ¿Está claro? Segunda Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Eso es una declaración que hace Pablo a Timoteo, Pablo estando en prisión a punto de morir. Ya lo iban a matar, pero Pablo está hablando de la preservación hasta el final, de la seguridad de la salvación. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, no es el hombre el que es muy fuerte y permanece firme, sino que es el Señor el que le hará estar firme. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Dios, cuando regenera y llama a sus hijos, les da la vida eterna, no temporal, no pasajera, vida eterna, no vendrá condenación. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que todo el que Él le da al Hijo, o sea, los creyentes, no se pierda ninguno, no pierda yo nada. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Elección, llamamiento y las ovejas le siguen. ¿Y qué sucede? Y yo les doy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así como lo dice Cristo. Miremoslo así, estamos en la mano del Padre. Nadie puede arrebatar a un verdadero creyente de la mano del Padre. Nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se puede perder. Ningún verdadero creyente puede perder su salvación. Eso no es posible. Y para terminar, Romanos 8, 33 al 39. Después de haber hablado de la cadena de oro de salvación, donde ya hemos leído de a los que antes conoció, también los predestinó, a los que predestinó luego los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Entonces luego dice Pablo en el versículo 33. Entonces, pregunta, y son preguntas retóricas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Segunda pregunta, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Respuesta, nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. ¿Cómo va a condenar a un creyente si Cristo murió por el creyente?
Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siguiente pregunta, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Respuesta, nadie. Él presenta algunas opciones. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Respuesta, no. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, este es el común denominador de la iglesia. La iglesia siempre va a pasar por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada, pero nada de eso podrá separar a un verdadero creyente. Eso está escrito, eso es normal que sucedan a los creyentes. Como dijo alguien, si usted como creyente no está sufriendo en este mundo, entonces preocúpese. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¿Cómo es posible? La salvación es segura.